Buen día, apreciables estudiantes. Soy Luis Oróstica y quiero compartir con ustedes un pequeño tutorial inicial de un camino de capacitación en Excel. ¿Ya? El día de hoy vamos a tocar los temas del libro, qué consiste el libro, qué son las hojas, las celdas, la diferencia con celda con rango, la diferencia de rango con tabla y algunos cálculos automáticos que nos propone Excel cuando insertamos los datos en las celdas. Primero, para comenzar, debo contarles que todo esto que ustedes ven acá es un libro, ¿ya? Usualmente se puede decir que el libro es aquello que contiene distintas hojas. En este caso, ustedes pueden ver que yo tengo la hoja datos 1 y la hoja datos 2. Si quiero agregar una hoja a este libro, puedo hacer clic en este círculo con el signo más y se agrega una hoja, ¿ya? A esta hoja, por ejemplo, yo puedo cambiar el nombre, si hago clic derecho sobre ella, y veo en las opciones cambiar nombre, ¿ya? Y le voy a poner, por ejemplo, este nombre y así ustedes pueden ver que se puede cambiar. También si quieren eliminar una hoja, clic derecho, eliminar. Siempre hay que estar consciente de que cuando yo elimino una hoja, después no puedo recuperar los datos que tenía ahí. Por otro lado, las hojas, cada una de las hojas, como les decía, puede tener su nombre propio y la idea es siempre tener identificadas con un nombre que haga referencia a la información que tienen ahí. Ya en este caso, como es un libro de ejemplo, yo le puse datos 1 y datos 2 a modo de que este es el ejercicio 1 y este va a ser el ejercicio 2. Las hojas se componen de las celdas, ya cada uno de estos cuadritos que ven acá son celdas. En estas celdas se puede escribir texto, se pueden escribir números, también se pueden escribir fórmulas y distintas cosas que vamos a ir viendo a través de estos tutoriales. ¿Ya? Cada uno de estos cuadritos, de estos rectángulos, es una celda y un conjunto de celdas es un rango. Por ejemplo, si yo tomo esta primera celda donde dice libro, hago clic y lo mantengo presionado y empiezo a bajar, esto es un rango, ya un rango que va desde el G2, que es la ubicación de este cuadro, letra G, número 2, columna G, fila 2. Entonces este rango iría desde G2 hasta G7. Y si se fijan, aquí Excel me pinta un poquito más oscuro las filas que están seleccionadas, ¿ya? Ahora, como yo puedo elegir un rango de varias filas en una columna, también puedo elegir un rango de una fila en varias columnas o varias filas en varias columnas, ¿ya? En este caso hay que dejar claro que la misma denominación se mantiene del nombre del rango o las celdas que ocupa. Comienza por la primera, a la esquina superior izquierda, que sería A2, y si yo lo quiero llegar hasta acá, por ejemplo, hasta Turquía, sería C3. ¿Ya? Entonces tenemos un rango considerado en todo este cuadrito verde, que va desde la primera celda de arriba izquierda hasta la última de abajo derecha. Y ahí tenemos un rango. Cuando tenemos un rango, es básicamente un conjunto de datos que están ordenados consecutivamente, pero que no están correlacionados entre sí, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puedo decir que tengo nombre, edad y país de origen, ¿ya? Y aquí tengo nombres, aquí tengo edades y aquí tengo países de origen. Pero para Excel, para el programa, estos son simplemente datos agrupados porque no están en formato de tabla, ¿ya? Cuando yo quiero hacer un formato de tabla, tengo que, por ejemplo, seleccionar todos estos datos, voy a insertar y le pongo insertar una tabla acá arriba, ¿ya? En este caso, nombre, edad y país de origen son los encabezados. Y aquí me pregunta si la tabla tiene encabezados, lo puedo marcar o no marcar. En este caso lo voy a marcar porque sí ya seleccioné los encabezados. Si yo no marco esto, Excel va a inventar unos encabezados, normalmente es columna 1, columna 2, columna 3, ¿ya? Pero en este caso lo necesitamos. Y ahí, si se fijan, automáticamente Excel me muestra cambia el formato, ¿ya? Lo pinta y le pone estos cuadritos acá. Si se fijan, esa es la gran diferencia, es visual, que un rango tiene con una tabla. ¿Por qué? Porque Excel lo trata de manera diferente. Vamos a volver atrás con este botón de deshacer. Y ahora, ¿por qué quería volver atrás? Porque les quiero mostrar el ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, quiero ordenar esta fila que está acá, o sea, esta columna, perdón, que está acá, por nombre desde la A a la Z, yo voy a ir aquí al menú ordenar
y voy a poner ordenar de la A a la Z. Pero como esto es un rango, no va a correlacionar que Laura tiene 8 años y vive en Chile. Simplemente va a ordenar la columna A, porque hoy día es la columna A. ¿Ya? Entonces selecciono este rango, le voy a poner ordenar de la A a la Z, y lo primero que Excel hace es preguntarme, eh, Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Por qué? Porque como es un rango simplemente, Excel se adelanta y me dice, tú estás ordenando un rango que tiene datos a los lados. Entonces probablemente vas a querer ordenar todos los datos. Yo en este caso me dice ampliar la selección. En el fondo, ampliar la selección se refiere a considerar los datos que están al lado y continuar con la selección actual. Voy a poner esta opción, continuar con la selección actual, para que les quede claro el ejemplo. Recuerden que Laura tiene 8 años y vive en Chile, y Paulina tiene 12 años y vive en China. Si le pongo ordenar, me cambia el orden. Incluso la palabra nombre la mandó al final, donde correspondía por el orden de la A a la Z. Pensando en que, como es un rango, no hay una correlación con los datos, entonces ya Laura tiene 24 años y Paulina tiene 41. Entonces no tenemos correlación si es simplemente un conjunto de datos como rango. Vamos a deshacer y ahora vamos a transformar esto en un rango, o sea, en una tabla, perdón. Vamos a insertar tabla y le decimos que sí tiene los encabezados. ¿Qué pasa si ahora yo quiero ordenar acá? Cuando se transforma en una tabla, se activan estos cuadritos que están acá arriba, ¿ya? Y estos cuadritos me permiten hacer acciones en la tabla. Por ejemplo, ordenar de la A a la Z. Si yo pongo ordenar de la A a la Z, recuerden, Laura tiene 8 años y vive en Chile, y Paulina tiene 12 años y vive en China. Si yo le pongo ordenar de la A a la Z, me cambia el orden, pero me mantiene la relación. ¿Ya? Si yo busco Laura, Laura sigue teniendo 8 años y viviendo en Chile. Si yo busco a Paulina, sigue teniendo 12 años y viviendo en China. Entonces esa es una gran diferencia entre las tablas y los rangos. En la medida que vayamos ocupando las distintas opciones de Excel, vamos a ir notando las distintas prestaciones que nos permite esto, ¿ya? Pero esta es una de las formas en las cuales ustedes pueden notar la diferencia en el uso de los rangos y de las tablas. Finalmente, para concluir el primer tutorial, quisiera hablar un poquito de los cálculos automáticos que me ofrece Excel, ¿ya? Para eso vamos a pasar a la hoja 2. Yo aquí tengo un rango. ¿Por qué? Porque no tengo los datos correlacionados como tabla, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer acá es mostrarles que a pesar sean una tabla o sea un rango, Excel me propone cálculos automáticos. Imaginen, aquí tengo las ventas de artículos en marzo, abril y mayo. Si yo quiero sacar la suma de los artículos vendidos en mayo, yo puedo seleccionar acá y en vez de hacer la suma individual o ocupar una fórmula para sumar, si se fijan, cuando yo terminé de seleccionar, Excel me propone un cuadrito pequeño de análisis rápido, ¿ya? Y tiene distintas pestañas que vamos a analizar con el tiempo, pero hoy día vamos a buscar la de totales. Si se fijan, tiene unos cuadritos y abajo pintado de azul, y aquí tiene unos cuadritos y a la derecha pintado de amarillo. Quiere decir que el cálculo lo va a hacer abajo, cuando está azul abajo, o el cálculo lo va a hacer a la derecha cuando está amarillo a la derecha, ¿ya? En este caso, como les decía, si yo quiero sacar la suma de los artículos vendidos en mayo, yo le voy a poner sumar y automáticamente Excel me saca la suma, ¿ya? Si yo borro esto de acá, puedo también hacer la prueba de que si yo selecciono todo el rango de números y voy nuevamente al análisis rápido y elijo totales, aquí puedo ver que los cálculos me los puede realizar automáticamente en cada una de las columnas, ¿ya? Y no solamente la suma, también el promedio, un recuento de cuántos elementos hay escritos, el porcentaje con respecto al total, sumando todos los números que hay, y todos los totales en cadena. O sea, podemos decir que en este caso es 94 la suma de marzo, más la suma de abril es 184, más la suma de mayo es 360. ¿Ya? Vamos a volver atrás. Y también esto se puede extender hacia la derecha. Si yo no quiero sumar los meses, por ejemplo, y quiero sumar la cantidad de artículos vendidos en total, yo puedo ir al mismo análisis rápido y voy a totales, y en vez de seleccionar las que tienen el azul abajo, yo puedo seleccionar las que tienen el amarillo a la derecha. Y ahí me hace el recuento de las sumas horizontales.
En el fondo, con este análisis rápido, lo que yo tengo que saber es que me va a permitir hacer sumas verticales y horizontales de una manera más sencilla y más rápida. Espero les haya servido este primer tutorial. Cualquier cosa, estamos a un correo de distancia. Saludos cordiales.